Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo de las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, nos oriente, nos enseñe y nos direccione a la luz de las Escrituras. Ya que la palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, toda Judea, toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Le oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe, nos instruya, nos oriente, nos direccione, nos forme a la luz de las Escrituras. Le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, entra a las redes sociales, entra a los medios de comunicación, entra a cada casa, a cada hogar, cada familia, entra al alma, a la mente, al corazón, a las emociones, los pensamientos, al carácter, las palabras, las acciones y la voluntad. Corre el velo en la mente y el corazón, trae claridad, amado Espíritu Santo, a través de las Escrituras, que puedan conocer y entender los designios, misterios que tú tienes preparados, reservados para cada una de las personas que nos ven en este momento. Ahora, Espíritu Santo, ahonda aún mucho más en el corazón, solo tú tienes el poder, la potestad, la autoridad para entrar a ese lugar. Trae claridad y entendimiento, corre el velo en la mente, trae que esa mente sea revelada a través de la palabra, que la palabra entre hoy a sus vidas y sus corazones. Oro Dios por los salmistas, oro por sus vidas, sus corazones, su propósito, su llamado, que tú les des entendimiento y conocimiento en la alabanza, la adoración, que sea el Espíritu Santo tomando el control de su vida, sus pensamientos, sus palabras, acciones y sus decisiones, y los lleve a ese entendimiento a través de la alabanza y la adoración, como dice en Juan 4:24, que los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad, que verdaderamente tú los lleves a adorarte en espíritu y en verdad, en la dirección del Espíritu Santo, en el conocimiento de la palabra. Oramos por su vida, su propósito, su llamado. Úsalo, Señor, para tu gloria y para tu honra. Quiero invitarlo a usted en este tiempo, que entremos en un tiempo de alabanza, adoración. Quiero invitarlo a que usted se sumerja en el río del Espíritu, en alabanza, glorificar, exaltar, amar, bendecir el nombre de Jehová de los ejércitos, glorificarlo, exaltarlo y bendecirlo. Cuando usted y yo sacamos tiempo de calidad para adorarlo, glorificarlo, entendemos que automáticamente desciende el mundo espiritual. El mundo espiritual se abre para el conocimiento de la alabanza, para adorarlo, para glorificarlo. Y el Espíritu Santo entra y toma el control, y abriremos nuestras bocas y mismo las llenará de alabanza, adoración, para la gloria y honra del Padre en Cristo Jesús. Quiero que entremos en este tiempo de alabanza, adoración, y ya viene la palabra para el día de hoy. Bueno, es un privilegio estar nuevamente con cada uno de ustedes y como dice en Hebreos 10, versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, lo invito a que conmigo adore, exalte, bendiga y glorifique el nombre de Dios en total unanimidad, en total guianza del Espíritu Santo, y pues no permita ninguna distracción y juntos glorifiquemos y exaltemos su poderoso nombre. Vamos a cantar acerca del poder de la sangre de Jesús y su plenitud. Yo le invito a donde usted está ahí por aquí, haga una oración con la sangre de Jesús y se declare libre completamente. En la cruz, donde Dios envió a su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió, deshonró, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. En la cruz, donde Dios envió a su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió, deshonró, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo.
Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Hay conquista en la sangre de Jesús. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Oh, solo en Él, en Jesús. Desata el poder de la sangre de Jesús. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Destronó, derribo y destruyo al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Destronó, derribo y destruyo al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Por el poder. No se canse de decirlo ahí, repítalo, que el Señor sea trayendo esa victoria, la sangre del Cordero de Dios. Dice Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, símbolo de Dios, y menospreciaron sus vidas. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. La única que nos da entrada y acceso al lugar santísimo, la sangre del Cordero inmolado de Dios, porque su palabra dice que el velo se rompió, que el velo se partió en dos, dándonos entrada y acceso a Él y el lugar santísimo que es en Cristo Jesús. No se le olvide que viene una excelente palabra para usted. Bueno, vamos con el tema para el día de hoy, siendo inmunes. Cuando yo miraba este tema, el Señor nos quiere llevar a ser inmunes ante el enemigo, pero cuando el Señor nos quiere llevar a ser inmunes ante el enemigo, nos está llevando primeramente a que nos sumerjamos en el río del Espíritu, podernos sumergir en el río del Espíritu y poder entrar en el conocimiento de la palabra, pero también aplicar la palabra a nuestras vidas para que la palabra sea obrando a través de nuestras vidas, pero también siendo testimonio, no andando en los caminos del enemigo y en los caminos del Señor. Andando en los caminos del Señor, automáticamente el Señor nos da ese poder, esa autoridad para ser inmunes ante el enemigo. Pero estamos
este tema está basado en una promesa que el Señor nos da y que ningún plan del enemigo puede destruir a quienes hemos recibido la promesa del Señor, quienes caminamos en los caminos del Señor, pero también en los caminos del Señor pueden presentarse dificultades en el trayecto, en el camino. Pero eso no quiere decir que seamos descalificados. El Señor permite inclusive pruebas, circunstancias, adversidades en nuestras vidas, pero el Señor nos prepara para ese camino, pero nos prepara y usted y yo tenemos que ejercer un punto esencial que es la oración, que es el clamor, que es el ayuno, que es la intercesión, es la palabra, pero también andando en santidad. Es importante vivir en santidad para no darle cabida al enemigo que pueda entrar y atacar nuestras vidas. El enemigo podrá llegar a atacar nuestro entorno, pero no podrá llegar en un momento a destruirnos porque el Señor nos hace inmunes a través de la palabra. Quiero que me acompañe al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 28, vamos a mirar del 1 al 6. Hechos 28, 1 al 6. Dice, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. En los naturales nos trataron con no poca humildad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Y es ahí donde encontramos el poder del Señor. El Señor podrá permitir circunstancias, situaciones difíciles en nuestra vida, pero si usted y yo tenemos la confianza puesta en el Señor, si realmente andamos firmes y confiados en el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas, pasará como lo que pasó a Pablo. Pablo venía precisamente en una circunstancia difícil. Dice que él venía navegando por el mar, venía con varias personas en ese mar porque él iba preso, pero como inclusive el Señor lo llevaba ahí, pero el Señor le había hablado a Pablo, le había dicho que estuviera en la barca, pero que ninguno se podía ir de la barca, porque inclusive las aguas se anegaban que prácticamente rompían la barca. Dice que en varias provisiones que ellos llevaban tuvieron que botarlas al mar porque la barca prácticamente se hundía. Y como Dios le habló a Pablo y Pablo le dijo a los que estaban ahí en la barca, le dijo que ninguno podía salir de la barca si querían realmente sobrevivir. Y todos le hicieron caso a lo que el Señor había hablado a Pablo y lo que Pablo les decía. Pero esa es la dirección del Señor. Pero dice que llegaban a una cierta isla llamada Malta. En esta isla obviamente habían personas indígenas, prácticamente aborígenes, en los cuales prácticamente eran caníbales, porque ellos buscaban cosas, pero no creían en ellos, en los apóstoles, ¿cierto? Pero cómo el Señor usó al apóstol Pablo, cómo lo usó de una manera sobrenatural, pero aquí, a raíz de esa circunstancia que vivió. Pero mire que yo encontraba que cuando el Señor nos lleva a ser inmunes, también permite una circunstancia, pero es para usarnos. Y esto pasó precisamente en esa circunstancia con Pablo. El Señor lo usó en esa isla porque ellos prácticamente lo veían como un Dios a Pablo, porque una serpiente venenosa lo mordió, pero esperaban que él cayera muerto, pero no, al contrario, la sacudió y la serpiente cayó en el fuego, pero él siguió como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y ellos ya lo veían como un Dios. Pero como más adelante en el relato, esta historia, encontramos que aún el mismo jefe de esta comarca se enfermó y se vio una enfermedad grave, pero Dios usó a Pablo para sanarlo y que aún así usó el Señor para poder orar y llevar su mensaje a esta tribu donde el Señor lo había permitido llevarlo. Y esa es la parte de lo que el Señor nos lleva a ser inmunes, ya que después de que usted y yo andamos diferentes circunstancias, diferentes situaciones, es el Señor que nos quiere usar a usted y a mí. Ya que será que usted es una persona que ya ha sido inmune a las críticas, de pronto usted es una persona que está en los caminos del Señor, pero me juzgan, me critican, hablan mal de mí, que me murmuran, pero como que no ha sido inmune a esa parte. Y como que usted dice, pero es que yo, mire lo que dijeron, mire lo que hablaron, mire lo que hicieron, pero también inclusive cosas que usted vive de pronto, de circunstancias, desánimo, en angustia, en zozobra, en incertidumbre, y como que esa parte lo afecta. Pero cuando usted y yo miramos en la palabra, encontramos que el Señor nos hace inmunes. Pero por eso le digo, es importante que usted y yo trabajemos los hábitos espirituales, el ayuno, la oración, el clamor, la intercesión, la palabra, el buscar su presencia, el conocer la palabra de Dios, el buscar la dirección del Espíritu Santo para que Él nos haga inmunes. Podrán venir cualquier circunstancia, situación que se nos presente, pero todo es permitido por el Señor, pero también es permitido pero para mirar si realmente nuestra confianza está puesta en el Señor. Por eso la historia que le estaba contando de Pablo sabía quién confiaba en el Señor, porque por eso le digo, en ese trayecto que estaban naufragando en el mar, el Señor le había hablado a Pablo
Pablo que no podían salir de la barca. Inclusive Pablo estaba en ayuno, pero les dijo a los de la barca que tenían que comer porque tenían que coger fuerzas, que prácticamente la mayoría de la tripulación estaba en ayuno, pero la mayoría comió porque tenían que coger fuerzas para llegar a esa isla a nado, porque donde los dejó la barca tenían que irse a nado para poder llegar a esa parte de esa isla. Y ahí donde encontramos que el poder del Señor estaba actuando en Pablo. Así como el poder del Señor puede actuar en nuestras vidas, pero también nos lleva a ser inmunes ante cualquier circunstancia o situación. Perfectamente lo que ellos pensaban, lo que decían de Pablo, Pablo perfectamente podría haber dicho, sí, no puedo seguir con esto, mire, me mordió una serpiente, después de todo el proceso que pasé en el mar, que casi nos ahogamos, todas las circunstancias, situaciones que vivió. Pero cuántas personas, inclusive en el camino del Señor, se quejan por lo que estaba pasando, de pronto una enfermedad, la pérdida de un familiar, circunstancias, abandono, de pronto soledad, la tristeza, de pronto la parte económica, cosas que está viviendo, pero como que la persona se queja delante del Señor, pero si el Señor lo viene preparando para esa situación, ¿por qué se enfoca en la situación? Aquí encontramos que Pablo no se enfocó en la circunstancia, la situación que estaban viviendo, se enfocó en lo que el Señor estaba diciendo, lo que el Señor ya le había hablado. Inclusive él siempre buscaba la intimidad, siempre buscaba el conocer al Señor, siempre buscaba la dirección del Señor para saber qué tenía que hacer y cómo tenía que obrar. Y es ahí donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, cómo podemos llevar y avanzar, pero también cómo poder ser inmunes ante cualquier circunstancia o situación que se nos podrá presentar en el camino. Claro, el Señor Jesús también se le presentaron diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pero él las supo afrontar y fue en el poder del Espíritu Santo. Por eso fue que pudo llegar hasta la cruz del Calvario y cumplir su obra redentora. Aquí el Señor nos lleva a usted y a mí a cumplir el propósito de Dios. Tendremos dificultades, circunstancias adversas, conflictos, problemas en el camino. Claro que los tenemos. Yo no le puedo decir a usted que todo será color de rosa en el camino. No, pero el Señor dice que Él va delante de nosotros cual poderoso gigante. Pero también en lo cual nosotros cumplimos un papel muy importante en que tengamos esos hábitos espirituales y fortalecernos en la oración, pero también en la oración, en la palabra y en el ayuno. Pero también uno de los pasos que tenemos que mirar usted y yo. Pero ¿cómo podemos llegar a ser inmunes? Pero también miremos, voy a mirarle a hablar unos pasos que usted y yo hemos mirar, si realmente pronto esos pasos estamos estancados o eso es lo que nos ha llevado a ser inmunes en el Señor y como que todavía nos afecta. Quiero que miremos el primer punto, que es la envidia. Quiero que miremos el libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios que nos habla el Señor. Libro de Proverbios capítulo 14, vamos a mirar el verso 30. Proverbios 14, verso 30. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia carcoma de los huesos. Y ese corazón apacible debe ser un corazón como el del Señor Jesús, manso, humilde, direccionable, enseñable, moldeable. Y ese corazón apacible delante del Señor es el corazón en el que el Señor quiere que usted y yo tengamos, pero es en el Señor, no en nuestras fuerzas. Pero también dice, más la envidia es carcoma de los huesos. Prácticamente una persona que sufre de envidia se enferma porque dice que es carcoma de los huesos, o sea, tendrá una afección, una situación en sus huesos, una enfermedad. Pero que ella nos habla sobre la envidia, ese es un enemigo silencioso, es un veneno espiritual que carcome el alma, frena el propósito, frena su llamado, por lo tanto destruye las relaciones, destruye relaciones con otras personas. Inclusive hay veces usted y yo de pronto nos prestamos para la envidia, porque usted tiene, porque usted no tiene, porque usted es usado, porque usted no es usado, porque este Dios le habla, este Dios no le habla, pero como que a mí no, como que a mí, y como que nos prestamos para esa circunstancia y a veces nos prestamos en conversaciones con otras personas y viene la envidia, pero eso frena el avance, eso frena la evolución en la parte espiritual, eso frena el propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces quiero que analicemos si de pronto no estamos siendo inmunes ante esa parte, de pronto contra la envidia, y es que pronto nosotros hemos prestado para hablar con otras personas respecto a esa situación, que pronto las relaciones se han dañado por esa circunstancia. Quiero que vayamos al libro de Primera, vamos a mirar Primera de Samuel, miremos el capítulo 18, miremos Primera de Samuel 18, 7 al 9. Primera de Samuel 18, 7 al 9. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 a mí, miles, no le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué el tema en esta parte de la envidia? ¿Por qué entró envidia en Saúl? Si el que lo colocó en el trono fue el Señor, no fue David, no fue el hombre. Fue Dios el que lo colocó, lo llamó, lo colocó en ese lugar de honra a Saúl. Pero cómo Saúl se dejaba llevar
por lo que decía el pueblo, porque como el pueblo alababa a David, como le decían que estaba mejor él, pero ¿por qué Dios lo había usado para derribar a Goliat? Pero aún así, ¿por qué no lo usó Dios a Saúl para poder derrotar a Goliat? Y encontramos que la envidia ya había entrado en el corazón de Saúl, y eso fue lo peor que él pudo haber aceptado en su vida. Y aquí, por ejemplo, ¿cuántas veces usted ha aceptado la envidia de pronto por lo que otros hacen, lo que otros dicen de usted, de lo que usted ha hecho o lo que usted no ha hecho, o lo que usted ha avanzado o no ha avanzado? Y el Señor aquí le habló a Saúl, cómo estos miles, Dios lo permitió, que eran las mujeres las que danzaban y cantaban, que Saúl había vencido miles, pero 10,000 había vencido David. Cómo ese hombre se dejó llenar de su orgullo. Prácticamente yo veía que el corazón de Saúl no había sido trabajado, que aún había orgullo en él, pero también entró a través del orgullo, entró la envidia. Y ahí es donde podemos ver, Saúl sintió una gran envidia de David, quien lo tenía todo, tenía todo, alabanza, gloria, victoria, éxito y también sobre todo la bendición del Señor. Saúl se encontraba tan abrumado de la envidia hacia David que en varias ocasiones buscó la manera de cómo matarlo, ya que Dios mismo era quien lo había escogido. Pero también el Señor había mirado a David con humildad, la humildad que había en él, ya que la envidia distorsiona la verdad, distorsiona la realidad, como lo fue en el caso de Saúl para con David. Y cómo logró distorsionarse en el proceso de Saúl con David. Logró distorsionarse porque vio que David le agradó al Señor. Pero si se supone, como le decía anteriormente, quien colocó a David por rey fue el Señor. El Señor fue el que colocó. El pueblo estaba pidiendo rey, pero el Señor fue el que escogió a Saúl como rey. Pero aún el Señor miró más la humildad de David que no el orgullo que había en Saúl. Por eso miremos en 1 Samuel, miremos el capítulo 22. En 1 Samuel capítulo 22, miremos el verso 13. Dice, y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me echase como lo hace hoy día? Tremendo, porque aún la misma imaginación de Saúl pensaba que David estaba buscando tumbarlo o quitarle el reino, pero eso era precisamente por lo que se manejaba en él. Ya Saúl, cegado tanto con David, que lo que predominaba en él era la envidia, lo cual lo llevó a creer que David estaba conspirando contra él para quitarle el trono o para matarlo, ya que la envidia alimenta las tendencias pecaminosas en el hombre, y es esas tendencias en las cuales hay personas que la envidia, porque ven lo que tiene otra persona y no lo tiene, quiere tener lo que tiene otra persona. Pero eso quiero que lo miremos en el libro de Santiago. Vamos a mirar lo que nos habla el libro de Santiago, capítulo 4, verso 2. Santiago capítulo 4, verso 2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y es que muchos combaten en sus deseos, en sus pasiones, en sus emociones, en sus sentimientos, codician lo que otras personas tienen. Pero algunos codician no para bien, sino para mal, porque aquí lo que está diciendo, ya que en la condición, pero en esa condición que lo que desean, codician, pero no obtienen porque la envidia los ha cegado. Y es precisamente, vuelvo y retomo el tema de Saúl y David, estaba cegado Saúl con David, porque veía que en él había el favor de Dios, en él. Pero si vuelvo y le digo, si el Señor lo colocó a él, tenía totalmente el respaldo del Señor. Pero aquí fue donde empezó la caída del rey Saúl. La caída porque entró la envidia hacia David, cuando él era el rey de todo Israel. David, prácticamente el Señor dice que lo sacó detrás de las ovejas, pero el Señor aún así, como Dios lo usó con Goliat, pero aún así David no se llenó de orgullo, no se vanaglorió, no dijo, mire que pude con Goliat, el pueblo hebreo no pudo, el pueblo de Israel no pudo, pero yo sí pude. Él nunca se vanaglorió por lo como la manera él lo usó. Al contrario, él siempre dijo que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él ponía el nombre del Señor en alto. Él era el que hablaba siempre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que yo veía en este tema? En cuanto a la envidia, que usted y yo debemos examinarnos si de pronto tenemos envidia de alguien, de pronto su papá, su mamá, su hermano, de pronto su jefe, sus compañeros, del líder, el pastor de la iglesia, de otras personas, de pronto que tienen y no tienen, o porque pronto Dios obra a través de esas personas y como usted no, pero sin darse cuenta que el Señor tiene un potencial para usted. El Señor lo quiere usar de una manera sobrenatural, pero hay veces, como le estaba diciendo, la envidia cega el entendimiento. La persona está cegada, no puede ver más allá, sino solamente ve ese problema o ve ese conflicto
conflicto o ve esa persona, ve esa circunstancia, ve esa situación. Algo lo que pasó, vuelvo y tomo el tema de Saúl, él vio el problema que era David, él no vio que el Señor lo estaba usando, él no vio que el Señor lo había puesto, que todo el ejército de Israel estaba a su favor, que el Señor había levantado ese ejército para defender a todo Israel y lo tenía él por cabeza en Israel. Él solamente veía el problema en David. Y a veces nos pasa eso, vemos el problema al frente y solamente vemos el problema, pero no vemos lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas y que nos quiere enseñar. Entonces aquí es lo que encontramos en esa parte. Siguiente punto, la burla y la crítica. ¿Qué encontraba yo en esta parte en cuanto a la burla y la crítica? Ya que muchas veces enfrentamos burlas y críticas hasta desprecio porque no les gusta, porque comparan y como que no les gusta, pero también porque no seguimos sus lineamientos, sus pensamientos, sus palabras. Y es ahí donde el enemigo entra sagazmente y empieza a trabajar a través de esa persona, llevándolo en ese proceso de entrar en crítica, pero también en burla. Y mire lo que encontraba yo en la palabra precisamente en el libro de Nehemías. Y ahí en Nehemías encontramos cómo el Señor usó a este hombre, a Nehemías, para darle conocimiento, al entendimiento, cómo era lo que el Señor quería hacer a través de él. Por eso miremos Nehemías capítulo 4, vamos a mirar del 1. Vamos a mirar Nehemías capítulo 4, 1 al 3. Dice, cuando yo Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, los derribará. Cómo el Señor había usado a Nehemías. Dice la palabra que él no era el pueblo de Dios, pero cómo el Señor lo usó. Él tenía un rango, un alto cargo, ese hombre Nehemías, pero aún así él se dispuso para trabajar en la construcción del muro. Inclusive fue y pidió cartas al rey para que le diera cartas para poder llevar a ayudar para la construcción del muro. Pero cómo se levantó el enemigo en el entorno, que aún criticaban, se burlaban de él. ¿Cómo va a poder levantar ese muro? ¿Cuántos lo usa? ¿Cuántos el enemigo lo rodean de pronto a usted en burlas, en crítica? ¿Quién se cree que Dios lo va a usar? ¿Quién se cree que ahora se cree el más? Bueno, muchas cosas que el enemigo trabaja, incluso en el entorno, de pronto en su familia, de pronto en la congregación, en su trabajo, con personas, amigos, allegados, y empiezan a burlarse, a hacer escarnio de su vida. Algo pasaba así con Nehemías y con los que estaban construyendo el muro. Precisamente los que estaban ahí, Sanbalat, Tobías, los judíos que estaban ahí, que miraban cómo burlarse de ellos para que no edificaran el muro, pero también en cómo hacer escarnio contra ellos. Pero como aún él buscaba el respaldo del Señor, Nehemías lo buscaba, ya que muchas veces enfrentamos burlas, enfrentamos críticas y hasta desprecio, porque no les gusta, porque nos comparan, porque no seguimos los lineamientos, no seguimos los planes que ellos creen. El enemigo usa aún a las personas del entorno, como en el caso de Nehemías, personas que entran en burla, en crítica, y es precisamente para parar la obra del Señor, para hacerlos desistir, a sentirse insignificantes, para trabajar con desánimo. En algún momento llegó Nehemías a entrar en desánimo, pero no entró a poder decir, como dicen algunos, a botar la toalla. No, él entró, fue a buscar la presencia del Señor y a buscar cuál era la respuesta del Señor. Dice, pero ¿qué hay detrás de la burla? ¿Qué hay detrás de la crítica? Y existe un miedo de parte de quienes nos agreden. El victimario por lo general quiere imponer por encima del agredido. Detrás de toda crítica o burla está el orgullo y su función es despreciar y menospreciar a alguien. Hace lo correcto, el que hace lo correcto, lo que el Señor le envía o lo que el Señor lo está mandando a hacer. Lo que pasaba como en el caso de Nehemías. Es pasar por ellos, es pensar por ellos que ellos son mejores o que de pronto no debían hacer esto o sí deberían hacerlo esto, como en el caso que ellos estaban diciendo. ¿Quiénes se creen estos para construir? Como lo dice acá, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Ahí ya viene un desprecio. Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios, crítica. Acabarán en un día, burla. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Así tal cual como entraron estos burladores, criticadores alrededor de Nehemías para hacer caer la obra, para que no avanzaran construyendo los muros de Jerusalén. Así hay muchas personas que buscan cómo hacerlo caer a usted para que usted no avance, no evolucione, y el Señor tiene un plan con usted, un propósito con usted. Y precisamente una persona que se muestra que el Señor le ha hablado varias veces
pero a veces presta el oído por lo que hablan sus familiares, los de su entorno, sus amigos, y como que se deja llevar por lo que ellos dicen, se dejan llevar por lo que hablan los demás, pero no hace caso a lo que dice el Señor. Cuando el Señor habla, usted debe hacerle caso a lo que le dice el Señor. Las burlas y las críticas llevan a la oración, pero también no se deja agobiar por esto. Nehemías no se dejó agobiar, él por el contrario, él buscó la manera de cómo encontrar el respaldo del Señor y que el Señor lo respaldara para culminar la obra en la cual él había empezado. Y ahí es donde el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a avanzar y evolucionar. Quiero que miremos, vamos al libro de Isaías, vamos a mirar el libro de Isaías capítulo 43. Miremos el verso 4. Dice, brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Qué nos habla acá la palabra? Isaías, perdón, me equivoqué. Isaías 43, 4. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Es una respuesta, el respaldo. El Señor nos da el respaldo. Por eso cuando usted y yo sentamos de pronto en el momento, la burla, la crítica, Nehemías buscó la presencia del Señor. Vamos a la presencia del Señor. ¿Qué dice el Señor? Mire lo que nos habla. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. El Señor nos respalda. El Señor manda por el rescate a cada uno de nosotros en el momento de pronto de incertidumbre, de duda, de pronto de aflicción, por la crítica, por la burla, de pronto que vendrá alrededor nuestro. En todo lo que suceda en nuestro estado, en nuestro entorno, es importante tener en cuenta qué dice Dios de cada uno de nosotros, pero también que cómo podemos ser inmunes ante cualquier circunstancia, ante el espíritu de crítica y de burla. Ya que a veces las críticas muchas veces son necesarias. ¿Y son necesarias por qué? Porque Nehemías no se puso a llorar sobre la crítica, lo llevó a la oración, pero también la crítica, la burla en Nehemías lo llevó a fortalecerse para poder ejercer el propósito que el Señor lo tenía. Y es ahí donde debemos mirar cómo las burlas y las críticas no es que nos destruyan, también nos pueden edificar, nos pueden fortalecer, pero en la presencia del Señor, ya que si actuamos en nuestra humanidad, en nuestra carne, en nuestra voluntad, podemos entrar de pronto en desánimo, podemos entrar en angustia, en zozobra o en incertidumbre, ya que las críticas por lo general, hay veces el Señor las permite que vengan a nuestra vida, pero ahí donde usted y yo tenemos que tener una palabra para salir adelante, ir a la oración, y en la oración el Señor nos dará la respuesta y nos dará una palabra para poder avanzar. El siguiente punto, el temor. En esta parte encontraba yo que el temor a muchos los tiene paralizados en su área laboral, su área financiera, su área económica, su área familiar, su matrimonio, su familia, su ministerio, su liderazgo. El temor. Y hay veces como que el temor lo tiene estancado y como que avanza 2 pasos, pero retrocede 3 pasos, porque el temor lo paraliza a una persona. Ya que ante un desafío es normal que venga el temor, pero no es normal quedarnos ahí. Es normal, ¿por qué? Porque ante un desafío usted no sabe cómo va a avanzar. Vuelvo y retomo el tema de Nehemías, un desafío que él tenía en construir las murallas, ¿cierto? Pero ese desafío él confiaba en el Señor, no se quedó pensando, ¿y será que podré? ¿Será que no podré? ¿Será que me ayudarán con las cartas para pedir lo necesario para la construcción? No, él avanzó, obviamente con la orientación y dirección del Señor. Entonces cuando venga el temor, es normal, pero no es normal quedarnos ahí en el temor. Llevémoslo a la oración, que habla el Señor, que dice el Señor, y debemos entregar todo espíritu de temor. No recibo, no acepto el temor en mi vida, Señor, porque como dice en la palabra, Él nos fortalece y nos da esa seguridad, como lo vamos a ver aquí en la palabra. Quiero que me acompañe el libro de Deuteronomio. Vamos a ver Deuteronomio 1:28. Deuteronomio 1:28 dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. También vimos allí los hijos de Anac. Y precisamente ahí cuando el Señor manda a los espías a espiar la tierra, ¿cierto? Que dice que fueron 40 días los 12 discípulos que mandó el Señor, los 12 hombres para espiar la tierra. ¿Pero qué encontramos? 10 se llenaron de temor. Les dio miedo, vieron gigantes, ¿cierto? Pero ¿por qué 2 hablaron totalmente diferente? ¿Por qué 2 hablaron totalmente que podían conquistar, que no importara que fueran gigantes? Pero era porque ellos tenían puesta la confianza en el Señor. ¿Y cuántas veces el Señor lo manda a usted a conquistar y el temor le puede? No, pero ¿qué tal que no me reciban? No, ¿y qué tal que yo lleve la palabra y me tiren la puerta por la cara? No, ¿y qué tal que me echen los perros? No,
muchas cosas que el enemigo empieza a trabajar y la persona empieza a hablar acorde a lo que está pensando, acorde al temor. ¿Y qué tal que pasa esto? ¿Y qué tal que lo otro? ¿Y qué tal que me echan en la cárcel? ¿Y qué tal que no sé qué? ¿Usted se imagina los apóstoles cuando iban a predicar y aún los metieron en la cárcel? Dice que ellos estaban gozosos porque fueron flagelados, otros fueron golpeados, otros metieron en la cárcel, pero aún en la cárcel Pablo y Silas cantaban, alababan al Señor. Dice que se movieron los cimientos de la cárcel, un terremoto, precisamente porque no estaba el temor en ellos. El temor no debe estar en nosotros, el temor debemos echarlo fuera. Si pudieron los apóstoles, pudo el Señor Jesús, usted y yo podemos, ya que la palabra dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Pero si nuestra confianza está en Él y buscamos su dirección y su orientación, ahí está la respuesta. Dice acá la palabra, ¿cómo es que el Señor habla? ¿Dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor. Mire que prestaron sus oídos para escuchar lo que ellos decían. Este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las grandes ciudades y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allá a los hijos de Anac. ¿Cuántas veces usted se llena de temor por todo lo que dicen los demás? Pero aquí no dicen ellos qué dijo el Señor, sino qué dijeron los demás. Algunos dicen, pero la multitud gana. Mire todo lo que están diciendo ellos. Sí, ¿qué dice el Señor? La respuesta más importante. Entonces muchas veces no es que tengamos temor, es lo que realmente hacemos con el temor, ya que el enemigo viene y usa palabras, conflictos, dificultades, circunstancias adversas, pero es para llenar el corazón de la persona de desánimo y también para que la persona entre en temor. Y entra en temor y se paraliza. No, yo que voy por allá. No, yo que voy a hacer esto. No. Por eso vuelve a hablar los espías. 10 se paralizaron del temor. No quisieron avanzar. No podemos ir. Allá hay gigantes, allá hay langostas. No vieron como langostas a nosotros. Y hablaban solamente del problema. Por eso cuando usted y yo tenemos que mirar de dónde viene el temor y qué aceptamos del temor. Y aceptamos esos gigantes y obviamente nace el temor porque los vemos más grandes que nosotros. Pero ¿qué nos habla el Señor acorde en la palabra? Quiero que me acompañe al libro de Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y cuando viene el temor, prácticamente no está el amor. ¿Por qué? Porque el temor paraliza, el temor lo llena, el temor lo destruye, el temor lo llena de inseguridad, de ansiedad, de depresión. Pero cuando está el amor, echa fuera el temor. Entonces el Señor es el que nos da ese amor. Por eso aquí lo habla Juan, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? Jesucristo. Es el perfecto amor en el cual el Señor viene y nos fortalece y nos da como una cobertura, un blindaje en ese amor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Claro que lleva castigo, porque no avanza, no evoluciona. Pero dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Será que todavía hay temor en nosotros y no ha el amor abundado en nuestras vidas? ¿Será que el amor no sobreabunda sobre nuestras vidas si realmente no buscamos el amor del Señor, sino el amor del hombre? Y es que ya en Cristo Jesús hemos sido perfeccionados en su amor. Y ese amor se perfecciona cada vez que usted y yo vamos a la presencia del Señor. Pero cada vez que le pedimos, perfeccioname en tu amor. No en el amor del hombre, no en el amor del padre, no en el amor de la madre, no en el amor de la esposa, el esposo, los hijos. Perfeccioname en tu perfecto amor. Y es ahí donde el Señor viene y nos perfecciona a ustedes y a mí. Y ese perfecto amor nos da seguridad y confianza en lo que el Señor nos quiere llevar a hacer y lo podemos hacer porque ya hemos sido perfeccionados en su amor. Ahora miremos lo que nos dice en el libro de Isaías capítulo 40. Vamos a mirar el verso 31. Isaías 40, verso 31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué tiene que ver esta palabra en el temor? Cuando esperamos en el Señor, cuando buscamos su respuesta, dice que levantaremos alas como las águilas. Dice que no nos cansaremos, ¿cierto? Caminaremos y no nos fatigaremos, avanzaremos en el propósito, en el llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y es ahí donde cuando el temor viene, pero viene el desánimo, debemos recordar que el Señor nos da esas fuerzas. Dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Él es el que nos da esas fuerzas. De pronto usted está lleno de temores. Temores de pronto lo que haya hecho su familia, lo que le hayan dicho otras personas. Pero cuando usted le pide al Señor, el Señor le dice, pero los que esperan en Él, no los que esperan en otra persona, los que esperan en Él, en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Dice que levantarán alas como las águilas.
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta palabra es la que el Señor nos fortalece para darnos seguridad y confianza, que el temor no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice en el libro de 2 Timoteo 1:7? 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El temor, vuelvo y le hablo, dice que paraliza. El temor debe ser echado fuera. Pero dice acá que el Señor nos da 3 espíritus. Habla que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, porque el temor trae cobardía, trae miedo, trae inseguridad, trae depresión. Pero dice, sino de poder, de amor y dominio propio. Esos 3 espíritus, debemos declarar que el Señor no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, en mí no va a prevalecer el temor, sino el poder, el amor y el dominio propio. Y es esa respuesta que el Señor nos va a dar a usted y a mí. El siguiente punto es la soberbia. ¿Cuántos les gana la soberbia? ¿Cuánto la soberbia los mueve? ¿Cuánto la soberbia está aún por encima de ellos? ¿Cuánto la soberbia los maneja? Ya que es un orgullo profundo que ciega a la persona y lleva a creerse superior a los demás, y por lo cual lo separa de Dios. Este es un deseo de amor excesivo al propio. Yo apartándome a Dios, la persona ganando primeramente el yo, y se aparta de Dios porque primeramente prevalece su yo, sus pensamientos, el orgullo, la altivez, la vanagloria, la inseguridad, la ansiedad, lo lleva a llenarse de orgullo, de soberbia, que es el tema que estamos mirando, y no acepta orientación y dirección. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que es un dardo donde el enemigo empieza a trabajar en muchas personas en la soberbia, y la soberbia empieza a moldearlos y a trabajarlos y a llenarlos de orgullo. Por eso lo que estábamos mirando, iniciando este tema, lo que pasaba con Saúl. Saúl llegó a llenarse de soberbia, que inclusive cuando le hablaba al profeta Samuel que tenía que quedarse en un determinado lugar, él como que se cansaba. Tenía que esperar los 7 días en un lugar para poder hacer lo que el Señor quería que él hiciera. Pero dice que no llegó Samuel a los 7 días y él tomó acción en ofrecer holocaustos al Señor sin haberle mandado, sin habérselo dicho. Y es ahí como que no vemos respuesta, y como que yo voy a hacer más bien esto porque Dios me dijo tal cosa, pero yo voy a hacer esto porque no veo respuesta. Y como que nos dejamos llevar de pronto porque los impulsos, por ahí viene también la soberbia. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios. Vamos a mirar el libro de Proverbios, capítulo 21. Vamos a mirar Proverbios 21:4. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Y es precisamente cuando, yo no sé si a usted le ha pasado o le pasa a usted, cuando alguien le hace una corrección, una instrucción, una dirección, o le da un mensaje, una palabra, pero sus ojos lo demuestran, sus actitudes, sus gestos, demuestran. Dice acá, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestras actitudes. Y nuestras actitudes es importante que las llevemos delante del Señor. ¿Será que yo soy un hombre soberbio, un hombre orgulloso, un hombre altivo? Señor, mis ojos de pronto son altivos, de pronto soy orgulloso de corazón, pero no lo he visto o no lo creo o no lo veo en mi vida, y de pronto el Señor me ha hablado a través de la palabra, a través de otras personas. ¿Qué es lo que nos habla acá el Señor en cuanto a esta palabra? Es un veneno que afecta la mirada, ya que lleva a ver a las personas con desprecio. Y ahí con desprecio es precisamente que esa persona no deja avanzar y evolucionar, no acepta una orientación, y como que ya en la mirada hay orgullo, hay soberbia. Ahora volvamos nuevamente al libro de Segunda de Samuel. Vamos a Segunda de Samuel, miremos el verso 7, capítulo 7, verso 8. Dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Aquí habla de dónde el Señor escogió a David. Dice que lo escogió de detrás de las ovejas. ¿Y quién era David? David era hijo de Isaí. Pero David era el que cuidaba las ovejas, el que estaba pendiente de las ovejas. Dice la palabra que David enfrentaba osos, fieras, leones, que los enfrentaba y cuando te iban por las ovejas, pero que aún así los mataba a los osos, los leones y las fieras que se fueran a enfrentar con las ovejas, lo enfrentaba. Y ahí donde él fue entrenado prácticamente el rey David. David tenía un corazón humilde, totalmente directo, entregado al Señor, pero también a punto del punto de que sus hermanos lo odiaban porque decían, ¿quién es este? Inclusive cuando el Señor lo llevó, que Isaí lo mandó a llevarle comida a sus hermanos que estaban
frente al ejército de Saúl en Israel, ¿cierto? Y fue, Isaí lo mandó llevar a su padre, a llevarle comida a sus hermanos, pero sus hermanos lo miraban con desprecio. ¿Qué haces aquí? Incluso lo llamaban orgulloso. Pero ¿cómo lo llaman orgulloso cuando los hermanos eran orgullosos? ¿Qué encontraba yo acá? Que prácticamente el Señor sí conoce nuestro corazón. Por eso hoy quiero orar de pronto por esas personas que todavía están viviendo luchas, situaciones, circunstancias adversas en su vida, en la cual el temor está, o de pronto está el orgullo, de pronto está la altivez, de pronto está la vanagloria, o de pronto son personas que no creen que el Señor los pueda usar y no creen que el Señor pueda hacer algo sobrenatural en sus vidas, pero el Señor quiere llevarnos a ser inmunes, pero en el Señor. No inmunes de pronto en mi orgullo, no inmunes en mis estrategias, no inmune en mis principios, en mis pensamientos, en mis acciones, en mis decisiones. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta poderosa palabra. Hoy oramos, Dios, si todavía hay fisuras en el carácter, fisuras en los pensamientos, fisuras en las palabras, fisuras en las acciones, fisuras en las decisiones, perdónanos, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llevándonos a ser inmunes. Hoy te entregamos nuestras debilidades, te entregamos nuestras fortalezas, te entregamos nuestros temores, te entregamos el orgullo, te entregamos el temor, te entregamos la ansiedad, te entregamos la depresión, te entregamos las cargas, te entregamos los pensamientos, te entregamos las palabras, te entregamos las acciones, te entregamos las decisiones, te entregamos la voluntad. Entra, Señor, y fortalécenos, danos tu carácter, danos tu firmeza, danos tu convicción, danos tu determinación. Llévanos a ser inmunes ante el enemigo, Señor. Nos blindamos con la plenitud de la sangre del Cordero Inmolado de Dios, Señor, y declaramos que estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, que ninguna arma forjada prosperará a través de nuestras vidas. Oramos por esas personas que están en los caminos del Señor, pero aún así no han sido inmunes ante el enemigo, porque muchas veces se prestan para hacer cosas del enemigo. Oro, Dios, que seas tú dándoles claridad y sacándolos de todo letargo, toda esterilidad, todo estancamiento, todo argumento en sus vidas. Y te pido, Señor, dales tu fortaleza, dales tu seguridad, dales tu confianza, tu palabra y tu verdad. Levántalos, Señor, y úsalos para tu gloria, para tu honra, como lo hiciste con el rey David. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que entremos en un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios con la palabra para el día de hoy, la palabra que el Señor ya le dio a este siervo tuyo, Padre, que tú le diste esta palabra para esas personas que no han sido inmunes en las finanzas, porque hay veces como que las finanzas la usan para irse a otros sitios y por eso no ven el sueldo que les alcance, como que no avanzan, pero no le dan para la obra, no dan para la obra tuya, Señor, y sino que la plata, el dinero que ganan se lo llevan para otra parte y lo pierden y por eso no ven la bendición en sus finanzas. Hoy este siervo de Dios tiene esta palabra para esas personas que tienen problemas, que no han sido inmunes ante sus finanzas, y es precisamente porque se van para hacer cosas indebidas con lo que ustedes trabajan o ganan. Hoy oramos, Señor, que seas tú dándole claridad, inclusive a través de esta palabra, a través de este siervo de la ofrenda, y que ellos puedan entender y que den lo que les corresponde para la obra de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que entremos en un tiempo más de alabanza, oración, pero quédese porque esta palabra es para usted, la de la ofrenda. Bueno, Dios hablando a través de su palabra a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y en el Salmo 40, versículo 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová va a pensar en mí. Mi ayuda y mi libertad eres tú, Dios mío, no te tardes. Esta canción tiene mucho que ver y pues aún complementaba la palabra, que este sea un tiempo y un espacio para que usted le glorifique a Dios y le agradezca por su misericordia, por su amor y por su bondad. Y esta canción es Mi Libertador. Te bendecimos solamente a ti, Señor. Verso 1. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Precoro. Entra batería. Que no pueda ver ni Logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector,
es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero y tomó Bajar intensidad. mi lugar. Vamos a cantar una vez más. Aquí estoy quieto. Verso 2. Entra Que batería. estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Precoro. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Subir intensidad. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi lugar. Puente. Es lo que dice esta parte. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me haces descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Una vez más, cántale, abre. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. El Señor murió por usted y por mí. Aleluya, mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Vamos, cántalo, dilo. Su palabra dice que los ángeles no cesan de cantar día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor. Su palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es a través del poder de la sangre
de su Hijo amado Jesucristo, que Él trae esa libertad y redención. Instrumental. Gracias, Dios, porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque tú aún no has terminado y tú nos vas a Instrumental. hablar más el día de hoy, porque tú nos vas a sellar con tu presencia, porque tú has estado con nosotros, en medio de nosotros y por nosotros. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te Instrumental. glorificamos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle gloria y honra al Señor. Hay una palabra que viene para la ofrenda también, en la cual el Señor le va a hablar a su vida, pero que Refrain. esta canción que acabamos de cantar, Mi Libertador, sea la manera en la cual usted y yo recibamos esa palabra. Cántale ahí para terminar. Aleluya, mi libertador. Refrain. Aleluya, 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 mi libertador. Refrain. No hay otro como Él. Él es santo. Imagínese usted allí un coro de ángeles que cantan de día y noche al Señor. Santo, santo, santo es Él, en la cual hay ángeles, arcángeles, querubines que resguardan la presencia del Señor y que no cesan de adorarle a Él. Aleluya. Exaltado sea, Señor, Final. en los cielos. Hosana al Dios Altísimo. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres nuestro libertador. Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos libertará. Bueno, damos gracias a Dios por este tema, el cual nos habla ser inmunes en Cristo Jesús. Mire que quiero compartirles, decirle algo que está en Hebreos 9:14. Está escrito allí, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire que acá esta palabra es muy importante porque nos habla también inmunes en la sangre de Jesús. ¿Cómo así inmunes en la sangre de Jesús? Así como muchas veces se habla en la medicina, en la salud, del sistema inmunológico en el hombre, que usted lo analiza, lo mira, que es el sistema en que se encarga de las defensas, que se encarga toda esa parte como de la salud del cuerpo, del bienestar. Asimismo, la sangre del Cordero inmolado de Dios, como dice acá, es la que nos limpia, nos lava ahora y continuamente de todo pecado. Pero lo hace en un contexto del cuerpo, del alma y del espíritu. Por eso aquí está haciendo referencia a la conciencia. Mire que si usted lee nuevamente ahí Hebreos 9:14 dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo así obras muertas y cómo así que la conciencia? Pues sencillo, nosotros necesitamos a diario esa renovación en la oración, en la palabra, en la cual oramos por lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón. El pastor colocaba en esta breca el ejemplo de Saúl con David. Y mire que es muy importante porque aún el rey David en otra parte de la palabra dice que le dice al Señor: Señor, límpiame de todo pecado, pero hay una parte donde le dice: Señor, líbrame aún de los errores que me son ocultos, ¿cierto? Y esa es la oración con respecto a la conciencia, lo que usted y yo muchas veces le fallamos al Señor, pero de pronto no tenemos presente, como decía el pastor, los gestos, las actitudes, las palabras, las expresiones. Es algo importante, ¿por qué? Porque solamente lo sabe el espíritu del hombre. Sí, como dice en otra parte de la palabra, lo conoce Dios y lo conoce el espíritu del hombre también. Entonces es aquí donde debemos cuidarnos, como nos ha enseñado nuestro pastor, de poder ser irreprensibles delante del Señor, pero al mismo tiempo de que no haya contaminación en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Una función muy importante para ser inmunes en la sangre del Cordero inmolado de Dios. A mí me parece impactante esa palabra en la cual habla el ejemplo de la serpiente con Pablo, de esa mordida en la cual Pablo Dios lo libra, pero mire también por qué Dios lo permitió en el cual él era inmune en la cual él estaba lleno de la presencia de Dios, o sea, en lo cual él entendía mucho más el poder de Dios. Y así como en Jesús no hubo ninguna enfermedad, así como en Jesús en vida jamás, dice la palabra, que él se haya complicado en salud, así nosotros debemos creer que esa sangre permanece en nosotros y nos limpia, nos lava y nos purifica ahora y continuamente de todo pecado.
Es la palabra la que yo quiero compartir el día de hoy con respecto al tema ser inmunes, pero yo veo muchas personas allí que le piden al Señor como esa sanidad, le piden al Señor como que pueda obrar en sus cuerpos, ¿cierto? Pero resulta que no han encontrado la raíz, estas personas que están ahí no han encontrado el argumento que hay delante de Dios, el cual el enemigo utiliza para seguirlo enfermando a usted. Yo le doy un consejo allí, mire que si usted entra al ayuno, entra en oración, el Señor le va a mostrar cuál es la raíz, cuál es el argumento, el Señor le va a mostrar por qué esta enfermedad, tal vez una maldición generacional de padres, de abuelos, de bisabuelos, muchas veces que aún la misma medicina dice que la parte genética, que se hereda, que los genes, que el código genético, que muchas cosas. Pero mire que en Cristo Jesús es nuevo, en Cristo Jesús es diferente. Entonces, si usted le cree al Señor, el Señor lo va a sanar ahí de esa enfermedad que usted le presenta, aún el cáncer, aún las enfermedades que son desahuciadas, aún esas enfermedades huérfanas, el Señor tiene el poder para sanar sus vidas, sus corazones. Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús, por esta palabra que tú nos acabas de dar el día de hoy acerca de inmunes, inmunes también en la sangre del Cordero Inmolado de Dios, en la cual somos limpios. Padre, gracias, Señor, porque asimismo tú rompes toda atadura, toda iniquidad, toda maldición en el área financiera, porque muchas veces hay argumentos en el área financiera, muchas veces hay deudas, pero las deudas ante el hombre también son delante de Dios, lo que nosotros le debemos a Él, lo que no le hemos entregado, lo que no le hemos dado, como dice su palabra, trae todos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Mire que la palabra del Señor nos enseña y nos dice que de todo lo que el Señor nos dé, debemos separar, debemos dar, debemos ofrendar, debemos dar el diezmo y la ofrenda, obviamente donde el Señor le diga a usted, donde el Señor le muestre, de la manera que el Señor le diga, porque Él nos enseña simplemente es a obedecer. Bueno, yo lo bendigo, le doy gracias al Señor por su vida, oro por su familia también, le doy gracias a esa persona que comparte, se suscribe, que da un like, que comenta, esa persona que no juzga a la iglesia, que no juzga la manera en la cual son las transmisiones, la manera en la cual se realiza el servicio a Dios, sino que se da cuenta del tiempo, de la disposición, se da cuenta del servicio a Dios del corazón. Como dice su palabra, heme aquí, Señor, envíame a mí. Bueno, le doy gracias a Dios por este tiempo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.